Introducción: El lado oscuro de la vida cotidiana. Connie Swing y Jeremiah Abrams. ¿Cómo puede haber tanta maldad en el mundo? Conociendo la humanidad, lo que me asombra es que no haya más. Woody Allen, Hannah y sus hermanas. En 1886, más de una década antes de que Freud se zambullera en las profundidades de la mente humana, Robert Louis Stevenson tuvo un sueño muy revelador en el que un hombre perseguido por haber cometido un crimen ingiere una pócima y sufre un cambio drástico de personalidad que le hace irreconocible. De esa manera, el doctor Kelly, un amable y esforzado científico, termina transformándose en el violento y despiadado Mr. Hyde, un personaje cuya maldad iba en aumento a medida que se desarrollaba el sueño. Stevenson utilizó la materia prima de ese sueño como argumento para escribir su hoy famoso El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Con el correr de los años, el tema de esta novela ha terminado formando parte integral de nuestra cultura popular. Y no es infrecuente escuchar a nuestros semejantes tratando de explicar su conducta con justificaciones del tipo: no era yo mismo. Era como si un demonio lo poseyera o se convirtió en una bruja. Por ejemplo, según el analista junguiano John A. Stafford, los argumentos que resuenan en gran parte de la humanidad encierran cualidades arquetípicas que pertenecen a los sedimentos más universales de nuestro psiquismo. Cada uno de nosotros lleva consigo un Dr. Kelly o un Mr. Hyde, una persona afable en la vida cotidiana y otra entidad oculta y tenebrosa que permanece amordazada la mayor parte del tiempo. Bajo la máscara de nuestro yo consciente descansan ocultas todo tipo de emociones y conductas negativas: la rabia, los celos, la vergüenza, la mentira, el resentimiento, la lujuria, el orgullo y las tendencias asesinas y suicidas. Por ejemplo, este territorio arisco e inexplorado para la mayoría de nosotros es conocido en psicología como sombra personal. Introducción a la sombra. La sombra personal se desarrolla en todos nosotros de manera natural durante la infancia, cuando nos identificamos con determinados rasgos idealistas de nuestra personalidad, como la buena educación y la generosidad, por ejemplo, cualidades que, por otra parte, son reforzadas sistemáticamente por el entorno que nos rodea. Vamos configurando lo que W. Brown John llama el yo de las resoluciones del año nuevo. No obstante, al mismo tiempo vamos desterrando también a la sombra aquellas otras cualidades que no se adecuan a nuestra imagen leal, como la grosería y el egoísmo. Por ejemplo, de esta manera el ego y la sombra se van edificando simultáneamente, alimentándose, por así decirlo, de la misma experiencia vital. Carl Gustav Jung descubrió la indisolubilidad del ego y de la sombra en un sueño que recoge en su autobiografía: Recuerdos, sueños, pensamientos. Era de noche y me hallaba en algún lugar desconocido, avanzando lenta y penosamente en medio de un poderoso vendaval. La niebla lo cubría todo. Yo sostenía y protegía con las manos una débil lucecilla que amenazaba con apagarse en cualquier momento. Todo parecía depender de que consiguiera mantener viva esa luz. De repente tuve una sensación de que algo me seguía. Entonces me giré y descubrí que era una enorme figura negra que avanzaba tras de mí. A pesar del terror que experimenté, no dejé de ser consciente en todo momento de que debía proteger la luz a través de la noche y la tormenta. Cuando desperté, me di cuenta de inmediato que la figura que había visto en sueños era mi sombra, la sombra de mi propio cuerpo iluminado por la luz, recortándose en la niebla. También sabía que esa luz era mi conciencia, la única luz que poseo, una luz infinitamente más pequeña y frágil que el poder de las tinieblas, pero al fin y al cabo una luz, mi única luz.
Son muchas las fuerzas que coadyuvan a la formación de nuestra sombra y determinan lo que está permitido y lo que no lo está. Los padres, los parientes, los maestros, los amigos y los sacerdotes constituyen un entorno complejo en el que aprendemos lo que es una conducta amable, adecuada y moral, y lo que es un comportamiento despreciable, bochornoso y pecador. La sombra opera como un sistema psíquico autónomo que perfila lo que es el yo y lo que no lo es. Cada cultura e incluso cada familia demarca de manera diferente lo que corresponde al ego y lo que corresponde a la sombra. Algunas, por ejemplo, permiten la expresión de la ira y la agresividad, mientras que la mayoría, por el contrario, no lo hace. Así, unas reconocen la sexualidad, la vulnerabilidad y las emociones intensas y otras no. Unas, en fin, consienten la ambición por el dinero, la expresión artística o el desarrollo intelectual, mientras que otras, en cambio, apenas sí la toleran. En cualquiera de los casos, todos los sentimientos y las capacidades rechazados por el ego y desterrados a la sombra alimentan el poder oculto del lado oscuro de la naturaleza humana. No todos ellos, sin embargo, son rasgos negativos. Según la analista junguiana Lillian Frey-Rohn, este misterioso tesoro encierra tanto facetas infantiles, apegos emocionales y síntomas neuróticos como aptitudes y talentos que no hemos llegado a desarrollar. Así, en sus mismas palabras, la sombra permanece conectada con las profundidades olvidadas del alma, con la vida y la vitalidad. Ahí pueden establecerse contacto con lo superior, lo creativo y lo universalmente humano. La enajenación de la sombra. Nosotros no podemos percibir directamente el dominio oculto de la sombra, ya que ésta, por su misma naturaleza, resulta difícil de aprender. La sombra es peligrosa e inquietante y parece huir de la luz de la conciencia, como si ésta constituyera una amenaza para la vida. El prolífico analista junguiano James Hill dice: el inconsciente no puede ser consciente. La luna tiene su lado oscuro. El sol también se pone y no puede brillar en todas partes al mismo tiempo. Y aún el mismo Dios tiene dos manos. La atención y la concentración exige que ciertas cosas se mantengan fuera del campo de nuestra visión y permanezcan en la oscuridad. Es imposible estar en ambos lugares al mismo tiempo. Así pues, solo podemos ver la sombra indirectamente a través de los rasgos y las acciones de los demás. Solo podemos darnos cuenta de ellas con seguridad fuera de nosotros mismos. Cuando, por ejemplo, nuestra admiración o nuestro rechazo ante una determinada cualidad de un individuo o de un grupo, como la pereza, la estupidez, la sensualidad o la espiritualidad, pongamos por caso, es desproporcionada, es muy probable que nos hallemos bajo los efectos de la sombra. De este modo, pretendemos expulsar a la sombra de nuestro interior, proyectándola y atribuyéndole determinadas cualidades a los demás en un esfuerzo inconsciente por desterrarlas de nosotros mismos. La analista junguiana Mary Louise Bonfran ha insinuado que este mecanismo de la proyección se asemeja al hecho de disparar una flecha mágica. Si el receptor tiene un punto débil, como para recibir la proyección de la flecha, da en el blanco. Así, por ejemplo, cuando proyectamos nuestro enfado sobre una pareja insatisfecha, nuestro seductor encanto sobre un atractivo desconocido o nuestras cualidades espirituales sobre un gurú, nuestra flecha da en el blanco y la proyección tiene lugar estableciéndose. A partir de entonces se produce un misterioso vínculo entre el emisor y el receptor, cosa que ocurre, por ejemplo, cuando nos enamoramos, cuando descubrimos a un héroe inmaculado o cuando tropezamos con alguien absolutamente despreciable. Nuestra sombra personal contiene todo tipo de capacidades, potencialidades, sin manifestar cualidades que no hemos desarrollado ni expresado. Nuestra sombra personal constituye una parte del inconsciente que complementa al ego y que representa aquellas características
que nuestra personalidad consciente no desea reconocer y consecuentemente repudia, olvida y destierra a las profundidades de su psiquismo, solo para reencontrarlas nuevamente más tarde en los enfrentamientos desagradables con los demás. El encuentro con la sombra. Pero aunque no podamos contemplarla directamente, la sombra aparece continuamente en nuestra vida cotidiana y podemos descubrirla en el humor, en los chistes sucios o en las payasadas, por ejemplo, que expresan nuestras emociones más ocultas, más bajas o más temidas. Cuando algo nos resulta muy divertido, el resbalón sobre una piel de plátano o el descubrimiento de un tabú corporal, también nos hallamos en la presencia de la sombra. Según John A. Stanford, la sombra suele ser la que ríe y se divierte. Por ello, es muy probable que quienes carezcan del sentido de humor tengan una sombra muy reprimida. La psicoanalista inglesa Molly Tooby describe 6 modalidades diferentes para descubrir a la sombra en nuestra vida cotidiana. En los sentimientos exagerados respecto de los demás, no puedo creer que hiciera tal cosa. No comprendo que pueda llevar esa ropa. En el feedback negativo de quienes nos sirven de espejo, es la tercera vez que llegas tarde sin decírmelo. En aquellas relaciones en las que provocamos de continuo el mismo efecto perturbador sobre diferentes personas. Sam y yo creemos que no ha sido sincero con nosotros. En las acciones impulsivas o inadvertidas. No quería decir eso. En aquellas situaciones en las que nos sentimos humillados. Me avergüenza su modo de tratarme. En los enfados desproporcionados por los errores cometidos por los demás. Nunca hace las cosas a su debido tiempo. Realmente no controla nada su peso. También podemos reconocer la irrupción inesperada de la sombra cuando nos sentimos abrumados por la vergüenza o la cólera, o cuando descubrimos que nuestra conducta está fuera de lugar. Pero la sombra suele retroceder con la misma prontitud con la que aparece, porque descubrirla puede constituir una amenaza terrible para nuestra propia imagen. Es precisamente por ese motivo que rechazamos tan rápidamente, sin advertirla siquiera, las fantasías asesinas, los pensamientos suicidas o la embarazosa envidia que tantas cosas podría revelarnos sobre nuestra propia oscuridad. R.D. Laing describía poéticamente este reflejo de la negación de la mente del siguiente modo. El rango de lo que pensamos y hacemos está limitado por aquello de lo que no nos damos cuenta. Y es precisamente el hecho de no darnos cuenta de que no nos damos cuenta lo que impide lo que podamos hacer algo para cambiarlo. Hasta que nos damos cuenta de que nos damos cuenta, seguirá moldeando nuestro pensamiento y nuestra acción. Si la negación persiste, como dice Lange, ni siquiera nos daremos cuenta de que no nos damos cuenta. Es frecuente, por ejemplo, que el encuentro con la sombra tenga lugar en la mitad de la vida, cuando nuestras necesidades y valores más profundos tienden a cambiar el rumbo de nuestras vidas, determinando incluso en ocasiones un giro de 180 grados y obligándonos a romper nuestros viejos hábitos y a cultivar capacidades latentes hasta ese momento. Pero a menos que nos detengamos a escuchar esta demanda, permaneceremos sordos a sus gritos. La depresión también puede ser la consecuencia de una confrontación paralizante con nuestro lado oscuro, un equivalente contemporáneo de la noche oscura del alma de la que hablan los místicos. Pero la necesidad interna de descender al mundo subterráneo puede ser postergada por multitud de causas, como una jornada laboral muy larga, las distracciones o los antidepresivos que sofocan nuestra desesperación. En cualquiera de esos casos, el verdadero objetivo de la melancolía escapa de nuestra comprensión. Encontrar a la sombra nos obliga a ralentizar el paso de nuestras vidas, escuchar las evidencias que nos proporciona el cuerpo y concedernos el tiempo necesario para poder estar solos y dirigir los crípticos mensajes
procedentes del mundo subterráneo. La sombra colectiva. Hoy en día, cada vez que abrimos un periódico o vemos el telediario, tropezamos cara a cara con los aspectos más tenebrosos de la naturaleza humana. Los mensajes emitidos a diario por los medios de difusión de masas a toda nuestra aldea global electrónica evidencia de continuo las secuelas más lamentables de la sombra. El mundo se ha convertido así en el escenario de una sombra colectiva. La sombra colectiva, la maldad humana, reclama por doquier nuestra atención. Vocifera desde los titulares de los kioscos, deambula desamparada por nuestras calles, dormitando en los aguanes. Se agazapa detrás de los neones que salpican del color los rincones más sórdidos de nuestras ciudades. Juega con nuestro dinero desde las entidades financieras. Alimenta la sed de poder de los políticos y corrompe nuestro sistema judicial. Conduce ejércitos invasores hasta lo más profundo de la jungla y les obliga a atravesar las arenas del desierto. Trafica vendiendo armas a enloquecidos líderes y entrega los beneficios a insurrectos reaccionarios. Poluciona nuestros ríos y nuestros océanos y envenena nuestros alimentos con pesticidas invisibles. Estas consideraciones no son el resultado de un nuevo fundamentalismo basado en una actualizada versión bíblica de la realidad. Nuestra época nos ha forzado a ser testigos de este dantesco espectáculo. No hay modo de eludir el espantoso y sombrío fantasma invocado por la corrupción política, el fanatismo terrorista y los criminales de cuello blanco. Nuestro apetito interno de totalidad, patente ahora más que nunca en el sofisticado engranaje de la comunicación global, nos exige hacer frente a la colectiva hipocresía que se extiende por doquier. De ese modo, mientras que muchos individuos y grupos viven los aspectos socialmente más benignos de la existencia, otros, en cambio, padecen sus facetas más desagradables y terminan convirtiéndose en el objeto de las proyecciones grupales negativas de la sombra colectiva. Véase, si no, fenómenos tales como la caza de brujas, el racismo o el proceso de creación de enemigos. Así, para el anticomunismo norteamericano, la Unión Soviética es el imperio del mal, mientras que para los musulmanes consideran que Estados Unidos encarna el poder del Satán. Según los nazis, los judíos son sabandijas bolcheviques. En opinión de los monjes cristianos, las brujas están aliadas con el diablo. Y para los defensores sudafricanos del apartheid y para los miembros del Ku Klux Klan, los negros no son seres humanos y por tanto no merecen los derechos y los privilegios de los que gozan los blancos. El poder hipnótico y la naturaleza contagiosa de estas intensas emociones resulta evidente en la expansión de la persecución racial, la violencia religiosa y las tácticas propias de la caza de brujas. Es como si unos seres humanos ataviados con sombrero blanco intentaran deshumanizar a quienes no lo llevan, para justificarse a sí mismos y terminar convenciéndose de que exterminarlos no significa, en realidad, matar seres humanos. A lo largo de la historia, la sombra ha aparecido ante la imaginación del ser humano, asumiendo aspectos tan diversos como, por ejemplo, un monstruo, un dragón, Frankenstein, una ballena blanca, un extraterrestre o alguien tan ruin que difícilmente podemos identificarnos con él y que rechazamos como si de la gorgona se tratara. Una de las principales finalidades de la literatura y del arte ha sido la de mostrar el aspecto oscuro de la naturaleza humana. Como dijo Nietzsche, el arte impide que muramos de la realidad. Cuando utilizamos el arte o los medios de difusión de masas, incluida la propaganda política, para referirnos a alguien. Cuando utilizamos el arte o los medios de difusión de masas, incluida la propaganda política, para referirnos a alguien o convertirlo en el diablo, estamos intentando debilitar sus defensas y adquirir poder sobre él. Esto podría ayudarnos a comprender la plaga de belicismo y de fanatismo religioso, puesto que el rechazo a la atracción por la violencia y el caos de nuestro mundo nos lleva a convertir mentalmente a los demás en los depositarios del mal y en los enemigos de la civilización.
El fenómeno de la proyección también puede dar cuenta de la enorme popularidad de las novelas y de las películas de terror, ya que de ese modo la representación vicaria de la sombra nos permite reactivar y quizás liberar nuestros impulsos más perversos en el entorno seguro que nos ofrece un libro o una sala cinematográfica. Los cuentos para niños suelen referirse a la lucha entre las fuerzas del bien ejemplificadas por las hadas y las fuerzas del mal representadas por espantosos demonios. De este modo, los niños suelen ser iniciados en el fenómeno de la sombra, superando de manera vicaria las pruebas que deben afrontar sus héroes y sus heroínas, aprendiendo así las pautas universales del destino del ser humano. La censura actual se debate en el campo de los medios de comunicación de masas y de la música, pero quienes se aprestan a silenciar la voz de la oscuridad no alcanzan a comprender nuestra urgente necesidad de escucharla. Así, si bien los censores se esfuerzan denodadamente en reescribir la Caperucita Roja para que ésta no termine siendo devorada por el lobo, ignoran por otra parte que de este modo lo único que consiguen es entorpecer el camino para que los niños afronten el mal, con el que necesariamente debemos tropezar a lo largo de la vida. Cada familia, al igual que cada sociedad, tiene sus propios tabúes, sus facetas ocultas. La sombra familiar engloba todos aquellos sentimientos y acciones que la conciencia vigílica de la familia considera demasiado amenazadora para su propia imagen y consecuentemente rechaza. Para una honrada y conservadora familia cristiana puede tratarse de la adicción a la bebida o del hecho de casarse con alguien perteneciente a otra confesión religiosa. Para una familia atea y liberal, en cambio, quizás se trate de las relaciones homosexuales. Por ejemplo, en nuestra sociedad, los malos tratos conyugales y el abuso infantil oculto hasta hace poco a la sombra de la familia emerge hoy en proporciones epidémicas a la luz del día. El lado oscuro de la sombra no constituye una adquisición evolutiva reciente, fruto de la civilización y de la educación, sino que hunde sus raíces en la sombra biológica que se asienta en nuestras mismas células. A fin de cuentas, nuestros ancestros animales consiguieron sobrevivir gracias a sus uñas y sus dientes. Nuestra bestia, aunque se mantenga enjaulada la mayor parte del tiempo, permanecerá todavía viva. Muchos antropólogos y sociobiólogos creen que la maldad humana es el resultado de refrendar nuestra agresividad, de elegir la cultura sobre la naturaleza y de perder el contacto con nuestro estado salvaje. En esta línea, el médico y antropólogo Melvin Conner cuenta en el de Douglas Wing la historia de aquel hombre que fue al zoológico y acercándose a un cartel que decía el animal más peligroso de la tierra, descubrió asombrado que se hallaba ante un espejo. Conócete a ti mismo. En la antigüedad, los seres humanos conocían las diversas dimensiones de la sombra, la personal, la colectiva, la familiar y la biológica. En los dinteles de piedra del hoy derruido templo de Apolo en Delfos, construido sobre una de las laderas del monte Parnaso, los sacerdotes grabaron dos inscripciones, dos preceptos, que han terminado siendo muy famosos y siguen conservando en la actualidad todo su sentido. En el primero de ellos, conócete a ti mismo. Los sacerdotes del Dios de la Luz aconsejaban algo que nos incumbe muy directamente. Conócelo todo sobre ti mismo, lo cual podría traducirse como conoce especialmente tu lado oscuro. Nosotros somos herederos directos de la mentalidad griega, pero preferimos ignorar a la sombra, este elemento que perturba nuestra personalidad. La religión griega, que comprendía perfectamente este problema, reconocía y respetaba también el lado oscuro de la vida y celebraba anualmente en la misma ladera de la montaña las famosas bacanales, en las que se honraba la presencia contundente y creativa del dios Dionisio, el dios de la naturaleza, entre los seres humanos. Hoy en día Dionisio perdura entre nosotros en forma degradada en la figura de Satán,
El diablo, la personificación del mal, que ha dejado de ser un dios a quien debemos respeto y tributo para convertirse en una criatura con pezuñas desterrada al mundo de los ángeles caídos. Mary Louise von Franz reconoce las relaciones existentes entre el diablo y nuestra sombra personal, afirmando en la actualidad el principio de individuación está ligado al elemento diabólico, ya que éste representa una separación de lo divino en el seno de la totalidad de la naturaleza. De ese modo, los elementos perturbadores, como los afectos, el impulso autónomo hacia el poder y cuestiones similares, constituyen factores diabólicos que perturban la unidad de nuestra personalidad. Nada en exceso. La segunda inscripción cincelada en Delfos, nada en exceso, es, si bien cabe, todavía más pertinente a nuestro caso. Según E.R. Dodds, se trata de una máxima por lo que solo puede regirse quien conoce a fondo su lujuria, su orgullo, su rabia, su gula, todos sus vicios en definitiva, ya que solo quien ha comprendido y aceptado sus propios límites puede decidir, ordenar y humanizar sus acciones. Vivimos en una época desmesurada, demasiada gente, demasiados crímenes, demasiada explotación, demasiada polución y demasiadas armas nucleares. Todos reconocemos y censuramos estos abusos, aunque al mismo tiempo nos sentimos incapaces de solucionarlos. Pero ¿qué es en realidad lo que podemos hacer con todo esto? La mayor parte de las personas destierran directamente las casualidades inaceptables e inmoderadas a la sombra inconsciente o las expresan en sus conductas más oscuras. De este modo, sin embargo, los excesos no desaparecen, sino que terminan transformándose en síntomas tales como los sentimientos y las acciones profundamente negativas, los sufrimientos neuróticos, las enfermedades psicosomáticas, las depresiones y el abuso de drogas, por ejemplo. El hecho es que cuando sentimos un deseo muy intenso y lo relegamos a la sombra, opera desde ahí sin tener en cuenta a los demás. Cuando estamos muy hambrientos y rechazamos ese impulso, terminamos atormentando a nuestro cuerpo, comiendo y bebiendo en exceso. Cuando sentimos una aspiración elevada y la desterramos a la sombra, nos condenamos a la búsqueda de gratificaciones sustitutorias instantáneas o nos entregamos a actividades hedonistas, tales como el abuso del alcohol o drogas. La lista podría ser interminable, pero lo cierto es que podemos observar por doquier los excesos del crecimiento desmesurado de la sombra. La moralidad de la ciencia y la estrechísima colaboración existente entre el mundo de negocios y la tecnología pone en evidencia nuestro deseo incontrolable de aumentar nuestro conocimiento y nuestro dominio sobre la naturaleza. El papel distorsionado y codependiente de quienes se dedican a las profesiones de ayuda y la codicia de médicos y empresas farmacéuticas que se manifiestan en la compulsión farasaica a ayudar y a curar a los demás. La apatía del trabajo alienante, la rápida obsolescencia generada por la automatización y el hubris del éxito se expresan en la aceleración y deshumanización de los trabajos. El interés desmesurado de la maximización de los beneficios y el progreso que se evidencia en el crecimiento a ultranza del mercantilismo, el consumismo, el abuso de la publicidad, el derroche y la polución desenfrenada nos revela el grado de materialismo hedonista existente en nuestra sociedad. El narcisismo generalizado, la explotación personal, la manipulación de los demás y el abuso de mujeres y niños evidencian el deseo de controlar las dimensiones innatamente incontrolables de nuestra propia vida. La obsesión por la salud, las dietas, los medicamentos y la longevidad a cualquier precio testimonia nuestro permanente miedo a la muerte. Estas facetas oscuras impregnan todos los extractos de nuestra sociedad y las soluciones que suelen ofrecerse a los excesos de la sombra colectiva no hacen más que agravar el problema. Consideremos, por ejemplo, las atrocidades cometidas por el fascismo y el autoritarismo en Europa.
intentos reaccionarios de solucionar el desorden social, la decadencia y la permisividad de la época, o el moderno resurgimiento del fundamentalismo religioso y político que existen por doquier y que, en palabras de W. B. Yeats, ha desatado la anarquía sobre el mundo. A esto se refería Jung cuando decía: hemos olvidado ingenuamente que bajo el mundo de la razón descansa otro mundo. Ignoro lo que la humanidad deberá soportar todavía antes de que se atreva a admitirlo. Ahora o nunca, desde tiempo inmemorial, la historia nos evidencia las plagas de la maldad humana. Naciones enteras han caído en ataques de histeria colectiva, de dimensiones devastadoras. Hoy en día, el aparente final de la Guerra Fría nos coloca en una situación excepcionalmente esperanzadora. Por primera vez, las naciones parecen reflexionar sobre sí mismas y tratan de cambiar el rumbo. El siguiente artículo, citado por Jerome S. Bernstein en su libro Power and Politics, es sumamente elocuente al respecto. El 11 de junio de 1988, en Philadelphia Inquirer, comentaba del siguiente modo la noticia del gobierno soviético, anunciando la suspensión temporal de los exámenes de historia en todo el país. La Unión Soviética anunció ayer la suspensión de los exámenes finales de historia de más de 153 millones de estudiantes, arguyendo que los textos de historia habían envenenado con mentiras las mentes y los cuerpos de generaciones enteras de niños soviéticos. Izvestia, órgano oficial del gobierno, afirmaba que esta decisión excepcional pretende acabar con la transmisión de mentiras de generación en generación, un proceso que originó la consolidación de un sistema político y económico estalinista al que los actuales líderes quieren poner fin. La culpabilidad de quienes han engañado de este modo a generaciones enteras es inconmensurable, rezaba uno de los titulares del artículo. Hoy estamos recogiendo los amargos frutos de nuestra propia lasitud moral. Estamos pagando por la conformidad y el silencio, aprobador que tanto nos avergüenza y que impide que podamos mirar a la cara y responder sinceramente a las preguntas de nuestros hijos. Esta admirable confesión pública de toda una nación jalona el fin de una era. Según Sam Quinn, autor de Face of the Enemy, las únicas naciones seguras son aquellas que recurren de manera sistemática a la vacuna de la libertad de prensa y en la que se desoyen los gritos emponzoñados que apelan al destino divino y la paranoia santificada. Hoy en día el mundo se mueve en dos direcciones aparentemente opuestas. Una de ellas se aleja de los regímenes fanáticos y totalitarios, mientras que otra se dirige hacia ellos. Ante tales fuerzas nos sentimos impotentes o experimentamos una sensación de culpabilidad por nuestra complicidad inconsciente en la situación en que haya inmerso nuestro mundo. Hace ya más de medio siglo que Jung describió explícitamente la naturaleza de este vínculo. La voz interna permanece a la conciencia, cualesquiera sean los sufrimientos de la totalidad. Sea cual fuera la nación o humanidad de la cual formemos parte, el mal se presenta en forma individual y debemos comenzar suponiendo que solo constituye un rasgo de carácter individual. Solo disponemos de una forma de protegernos de la maldad humana representada por la fuerza inconsciente de las masas, desarrollar nuestra conciencia individual. Si desperdiciamos esta oportunidad para aprender o fracasamos en actualizar lo que nos enseñan el espectáculo de la conducta humana, perdemos nuestra capacidad de cambiarnos a nosotros mismos y, consecuentemente, de cambiar también al mundo. El mal permanecerá siempre con nosotros, lo cual no significa, sin embargo, que debemos tolerar su desmesurada consecuencia. En 1959, Jung dijo: es inminente un gran cambio en nuestra actitud psicológica. El único peligro que existe reside en el mismo ser humano. Nosotros somos el único peligro, pero lamentablemente somos inconscientes de ello. En nosotros radica el origen de toda posible maldad. Walt Kelly, el dibujante de Pogo, dijo simplemente:
Hemos encontrado al enemigo, somos nosotros mismos. Hoy en día debemos renovar el significado psicológico de la idea de poder individual. La frontera para enfrentarnos a la sombra se halla hoy como siempre en el interior del individuo. Recuperar la sombra. El descubrimiento de la sombra tiene por objeto fomentar nuestra relación con el inconsciente y expandir nuestra identidad, compensando de este modo la unilateralidad de nuestras actitudes conscientes con nuestras profundidades inconscientes. Según el novelista Tom Robbins, descubrir la sombra nos permite estar en el lugar correcto de modo correcto. Cuando mantenemos una relación correcta con la sombra, el inconsciente deja de ser un monstruo diabólico, ya que, como señalaba Jung, la sombra solo resulta peligrosa cuando no le prestamos la debida atención. Cuando mantenemos una relación adecuada con la sombra, restablecemos también el contacto con nuestras capacidades ocultas. El trabajo con la sombra, un término acuñado para referirnos al esfuerzo constante por desarrollar una relación creativa con la sombra, nos permitirá aumentar el autoconocimiento y en consecuencia aceptarnos de una manera más completa, encauzar adecuadamente las emociones negativas que irrumpen inesperadamente en nuestra vida cotidiana, liberarnos de la culpa y la vergüenza asociadas a nuestros sentimientos y acciones negativas, reconocer las proyecciones que tiñen de continuo nuestras opiniones de los demás, sanar nuestras relaciones mediante la observación sincera de nosotros mismos y la comunicación directa. Y utilizar la imaginación creativa vía sueños, pinturas, escrituras y rituales. Quizás de este modo dejemos de oscurecer la densidad de la sombra colectiva con nuestras propias tinieblas personales. La astróloga y analista junguiana británica Liz Green señala la naturaleza paradójica de la sombra como depositaria de la oscuridad y baliza que jalona el camino hacia la luz. En su opinión, el lado enfermo y doliente de nuestra personalidad encierra simultáneamente a la sombra oscura que se niega a cambiar y al redentor que puede transformar nuestra vida y modificar nuestros propios valores. En cierto modo, este redentor es anormal porque lleva consigo mismo algún tipo de estigma. Por ello, puede descubrir el tesoro escondido, salvar a la princesa o matar al dragón. La sombra es, pues, al mismo tiempo aquello a redimir y el sufrimiento redentor.